Dietista y creadora de contenido. ¿Qué es una alimentación saludable? Desgraciadamente, mucha gente lo que hace es fijarse un objetivo y una vez que consigue ese objetivo ya olvidarse, saber qué macronutrientes tienes, en base a eso darte un tiempo. Te lo dice una persona que pasó por un TCA en 2021. Pues voy a contratar una dietista. ¿Durante cuánto tiempo tengo que contratar a esa persona? Vamos a tomar el ejemplo de un opositor que tiene las pruebas de aquí a un año. Estudian muchísimo, duermen poco, comen poco y entrenan mucho. El típico perfil este que se deja, ¿no? Policía que está gordito, un bombero que también los hay. ¿Por qué crees que pueden llegar a esas situaciones a pesar de tener un trabajo en el que te invita a estar en forma? A mí la de que no tengo tiempo no me vale. El descanso es mucho más importante que comer. Bienvenidos a Cuerpos de Acción. Hoy desde Ávila y cambiando un poco de sector, un poco bastante, pero va muy ligado. Voy a dejar que se presente ella misma, así que bueno, dinos quién eres y qué haces. Bueno, soy Nesrin, aunque todo el mundo me dice Nes porque no sabe pronunciar mi nombre. Soy dietista y creadora de contenido. Bueno, ¿y qué te llevó a... ¿Por qué eres dietista? Vamos a ver. Bueno, esto remonta un poco al 2019 cuando me apunté por primera vez al gimnasio y estando en el gimnasio me di cuenta que la gente tenía mala relación con la comida, se llevaba un poco mal, tenía en la cabeza muchos mitos y veía que la gente sufría. Y yo, estando un poco en una crisis con mis estudios, a qué quiero dedicarme y tal, vi como una oportunidad para ayudar. Y por ahí ha ido fluyendo. Junto a eso, el tema de las redes, que me empezaron a ir bien. Y dije, mira, se ha juntado todo para empezar este nuevo camino. ¿Y qué empezó antes, las redes o la dietética? ¿Que si tus estudios o ya hacías algo en redes o...? Bueno, fueron las redes y gracias a eso dije voy a dejar lo que estaba estudiando para dedicarme plenamente a esto. El tema de la red fue un vídeo por TikTok que se me hizo viral y para mí fue una señal para dejar marketing y comercio que estaba estudiando en ese momento y darle caña a todo lo que es la nutrición, cocina, saludable y demás. Bueno, para quien esté escuchando esto que acabas de empezar y no conozca tu perfil, ¿cuál es tu perfil? ¿Dónde te pueden encontrar? Es Food Fast Fitness. El juego de palabras de Food Fast Fit, y como me llamo Nes, Fitness. Bueno, Pues nada, perfecto, ya saben dónde te pueden encontrar. Así lo hice yo también, la verdad. sí. De hecho, vi que, bueno, digamos, te encontré. Es que muchas veces me pregunta la gente, ¿y cómo contactas con los invitados? ¿De dónde los sacas? Tal. Pues en tu caso, es verdad que desde hace ya bastante, desde que empecé el podcast a los pocos meses, vi que me seguiste y vi que era una cuenta dedicada a, pues, sobre todo recetas, tema dieta yo creo que menos, ¿no? Más recetas o... Sí, o sea, más recetas, pero orientadas a hacer una dieta equilibrada. Vamos un poco a temas saludables, por decirlo así. Bueno, temas de alimentación, mejor dicho. ¿Qué es una alimentación saludable? Una alimentación saludable es aquella que contribuye a tu bienestar general. Eso se puede resumir en dos cosas, que podemos coger como base lo que nos dice la ciencia, los estudios científicos, de cómo tiene que ser tu plato, lo que tienes que añadir, lo que tienes que evitar, y también aquello, digamos, que te hace sentir bien a ti como persona. Ahora vamos a hablar más de la segunda parte de esta. Una alimentación saludable, podemos decir que es una alimentación equilibrada, una alimentación variada, una alimentación que no sea restrictiva y que sea amena de llevar también, ¿no? Y bueno, la segunda parte de la que estoy hablando, que se suele dejar un poco aparte, que es la de que a ti te guste lo que estés comiendo y que sea llevadero a largo plazo, que es, por ejemplo, incluir ciertos alimentos que quizá nutricionalmente no sean los más correctos o los más ideales, pero que hacen que tú tengas adherencia, por ejemplo. Esa sería mi definición. Bueno, y para llevar esto un poco ligado
al canal, sobre todo a este canal, que imagino que la mayoría de gente que esté viendo esto pues pueden ser opositores, pueden ser bomberos, pueden ser policías, guardias civiles, gente dedicada, bueno, con una actividad, digamos... Sí, el mundo de la acción, ¿no? sí, el mundo de la acción, digámoslo así. Porque a mí se me está viniendo a la mente, por ejemplo, ¿no? Lo primero que se me está viniendo ahora es que a veces uno empieza a opositar y cambia de golpe su alimentación porque quiere rendir mejor en el deporte, pero claro, ya no es solo rendir mejor en el deporte, aquí estamos hablando de que la alimentación al final es saber, digamos, a nivel interno, a nivel psicológico, saber que realmente esto va bien y esto no va bien. No es que tengas que hacer una fecha concreta solo Exacto. por querer ser mejor en la oposición o tener mejor plaza y luego si ya eres bombero ya te da igual y empiezas a comer de todo y tal. O sea, esto va un poco más allá, ¿no? O sea, Sí. ¿cómo ves esa parte? Bueno, debería ser así, pero desgraciadamente mucha gente lo que hace es fijarse un objetivo y una vez que consigue ese objetivo ya olvidarse. Pero eso no es solo para opositores, solo en el caso de los opositores, sino también, por ejemplo, en mi consulta tengo personas que tengo una boda, quiero bajar X kilos o quiero para verano y, por ejemplo, yo ya he fijado, pues digamos, una regla no escrita que yo no trabajo de esa manera porque va en contra de lo que es alimentarte correctamente. Tiene que ser educarte, saber qué es lo que debes comer, qué es lo que no debes y sobre todo lo que te digo, tener adherencia para que eso sea ya un hábito para ti para siempre. Yo creo que el tema de la alimentación está muy vinculado al del deporte, ¿no? Que hay gente que hace deporte siempre porque le gusta el deporte y es una forma de vida. Y luego hay gente que la alimentación les pasa lo mismo. Hay gente que se alimenta bien ya de por sí porque es una forma de vida, porque ya lo tienen interiorizado, pero hay otro montón de gente que hace como ese sprint de, al igual que lo haces a nivel físico, ¿no? Cuando llega, pues, no sé, fechas de antes de verano o después de Navidad, las típicas fechas, ¿no? Pues con la comida yo creo que pasa lo mismo. Entonces, en relación a los opositores, quizás, y digo quizás, obviamente no van a ser todos, Sí, por supuesto. pero también pase eso, ¿no? Va, pues voy a hacer ahora 3 meses de déficit calórico para correr más, o no sé, o simplemente para yo verme mejor o para coger más peso porque no levanto bien la barra del press banca, no sé, ese tipo de cosas. Entonces, ahí también no sé qué consecuencias puede llevar esos desequilibrios. Bueno, vamos a tomar el ejemplo de un opositor que tiene, digamos, las pruebas de aquí a un año. Por ejemplo, si una persona quiere hacer un déficit calórico en ese caso, pues yo lo veo más razonable, ¿no? Decir, tengo un año y yo durante este año voy a tener que esforzarme de X manera para conseguir mis objetivos. Entonces ahí, pues yo siempre lo que recomiendo es realizar quizá un déficit calórico que no sea restrictivo ni tan agresivo, porque quien dice déficit calórico dice también quizá una baja de rendimiento. Entonces hay que hacer como plantear tus objetivos con cabeza siempre y saber cuál es la fecha, digamos, la que necesitas estar en punto, ¿no? Pero también que intentes llevar una dieta o estar con un profesional que pueda inculcarte unos valores en cuanto a alimentación para que puedas seguir, digamos, una vida entera con esos hábitos. Entonces, las consecuencias que puede tener es, cuando hacemos una dieta muy restrictiva, pues que puedes llegar a aburrirte, lo primero, ¿no? Por la poca variedad que puede tener, ¿no? Lo típico que se suele decir de comer arroz y pollo en todas las comidas, 5 o 6 ingestas, y quitar chocolate, quitar aceite, quitar, no sé, algunos alimentos que quizás a ti te gustan, ¿no? Eso es lo que hace que al ser restrictiva, pues te aburras, que luego pues luego episodios de atracones, de decir, ostras, es que me restringo tanto que llega el fin de semana, me hago una comida libre, un cheat meal, que a mí, por ejemplo, no me gusta este término, y acabo comiendo todas las calorías que me he quitado y encima el doble. Y tener
episodios tan repetitivos con el tema de los atracones, las comidas libres, digo de una manera tan... Tan bestia. Sí, tan bestia, no es como, vale, me voy a un buffet y como libremente. Hace que acabes desarrollando un TCA, un problema con la comida, un problema real, o vivir también en un ciclo vicioso de hago una dieta restrictiva, bajo demasiado, mi cuerpo lo nota, me pide mucha comida, empiezo a comer mal otra vez porque me dan atracones, veo que no he mejorado, incluso que he cogido peso, venga, otra vez dieta restrictiva y vives en un bucle. Entonces, como profesional, yo nunca aconsejaría que una persona haga este tipo de dietas, como tan, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es que, claro, es muy complicado. A ver, por ejemplo, una persona que vaya a opositar a bombero, pongo esta oposición por el simple hecho de que muchas veces no se sabe con fecha exacta cuándo van a Sí, ser las pruebas físicas. Entonces, desde mi punto de vista, es una opinión personal, sí, sin tener ni idea del tema, para eso estás tú aquí, creo que sería mucho más efectivo que esa persona sea consciente de que tiene que aprender a comer o que tiene que aprender a ver el tema de la alimentación al igual que ve los beneficios de hacer ejercicio todos los días. Coger esa parte porque si no, ¿cómo te planificas algo que no tiene fecha? A nivel alimenticio, al igual que les pasa con los entrenamientos, ¿no? O sea, se acaban quemando. claro, si tú tienes previsión de que tu oposición va a ser dentro de un año, como hemos dicho, que, oye, Sería mucho más fácil, ya ¿no? tienes un año, venga, va. ¿Qué pasa? Se acerca la fecha, quedan 3 meses y te dicen que no. Sí, bueno, la incertidumbre esta con la que tiene que lidiar el opositor a bombero no es, por ejemplo, igual que la del Policía Nacional, que sabe que año tras año van a salir plazas. Entonces, mi consejo siempre va a ser pues racionalizar esto, decir, vale, ¿en qué punto estoy yo? Físicamente, ya que sea algo como objetivo, ¿no? No decir, no las expectativas que tú te quieras poner pensando que si bajas 10 kilos vas a rendir más, sino desde un punto de vista más objetivo, decir, vale, ¿cuál es mi punto inicial? ¿Podría estar mejor? Sí. ¿Cuántos kilos sería, más o menos? Y ir como haciendo una planificación y que sea una alimentación que fluya. Es decir, tú ir cuidando ciertos aspectos, como por ejemplo, yo qué sé, disminuir la cantidad de alcohol que consumas, disminuir alimentos ultraprocesados, disminuir quizá, yo qué sé, las comidas libres que te pegas, las comilonas que te pegas a la semana, y teniendo más control. Saber qué macronutrientes tienes y más o menos en base a eso darte un tiempo, decir 1 mes, 2 meses, a ver qué tal fluyo con esto. O si no, también sería otra idea sería ir de la mano de un profesional que te enseñe a comer y que sepas más o menos qué es lo que necesitas comer, ¿de acuerdo? Pero la incertidumbre esta de saber, no saber si vas a tener que pasar el examen 1 año, 2 o 3 años, tiene que reforzar aún más la idea que hemos hablado de cuidarte para ti y no solo por el objetivo. Porque si tú comes bien, a lo largo de todo este tiempo, algún beneficio vas a sacar. Y cuando sepas con exactitud cuándo va a ser la fecha, pues de ahí ya pues cambiar un poco el objetivo. Ya sea de la mano del profesional con quien estés o por tu cuenta. Y la parte profesional, ¿cómo debería hacerlo en este caso? Es que depende del profesional, porque al final no todos aplicamos los conocimientos de la nutrición de la misma manera, ni tampoco todos trabajamos de la misma manera. Te quiero decir, por ejemplo, un médico, pues si tiene que operar la rodilla, pues a lo mejor tiene unos procedimientos generales como hacerlo, ¿no? Pero, por ejemplo, para conseguir el mismo objetivo en nutrición puedes hacerlo de diferentes maneras. Por ejemplo, en mi caso, yo lo que sí que hago es saber qué tipo de persona, con qué tipo de persona estoy tratando. Hay personas que necesitan mucha más variedad, hay personas que necesitan mucha menos, hay personas que necesitan menús cerrados, de decir un menú diario, de decir necesito que me digas lo que tengo que desayunar, lo que tengo que almorzar, o sea, la mínima cosa que me meto en la boca necesito que tú
me la pautes. Y hay gente que le gusta menús más flexibles, que son, por ejemplo, tener una tabla con todos los desayunos que le gustaría, una tabla con las comidas y cenas, y que ella, o sea, la persona que vaya, haciendo su menú. Obviamente ambas opciones están ajustadas a sus necesidades. Entonces no hay una única manera de hacerlo, pero sí unas pautas que pueden seguir, que por ejemplo semanalmente hagan una medida, por ejemplo, de peso, que se pesen a diario o cada 3-4 veces a la semana para hacer una media y ver, según el objetivo que buscan, cómo está oscilando ese peso. Si se mantienen, pues han dado con las calorías que necesitan. Si están bajando, pues a lo mejor necesitan subir un poco las calorías. Si están subiendo, pues a lo mejor tienen que bajar, bueno, según el objetivo, pero más o menos así. Ya te digo que eso es súper subjetivo y depende de lo que te pida la persona. O sea, he llegado a llevar gente, pero no opositora, que me decía, dame 3 opciones de comidas y lo único que quiero que varíe es la verdura y la fruta. El resto quiero que siga así, porque él mentalmente funciona mejor así. Entonces tú te tienes que adaptar a lo que te pide la persona. Siempre. Sí, sí, sí. Y hasta, o sea, en una balanza, pregunta típica, Sí. no nos vamos aquí tampoco a calentar mucho la cabeza, una balanza, la típica de alimentación y deporte. A ver, yo te voy a meter un tercer ingrediente, que es Venga, el va. descanso, ¿vale? Perfecto. Digamos que es un triángulo. Y bueno, sabemos que el triángulo es la figura más estable, ¿no? Entonces tú imagínate, si comes bien, pero no descansas, pero entrenas bien, no te vas a recuperar bien, vas a tener hambre, a lo mejor, o a lo mejor se te va el apetito, ¿entiendes? O sea, Sí, sí. si tú descansas bien, no comes tan bien, ya sea para lo alto o para lo bajo, pero entrenas bien, no vas a estar bien. Claro. Pero si comes bien, descansas bien y no entrenas, también te falta algo. Entonces creo que la balanza tiene que estar igual, una balanza de 3, ¿vale? Entonces una cosa retroalimenta a la otra. Si tú comes bien, entrenas bien y descansas bien, ya está. Has dado con la clave. Eso no quita que va a haber días que vas a entrenar menos o comes un poco peor o descansas más. Pero creo que las 3 cosas tienen que ir en equilibrio para realmente tener un resultado. Y de hecho te diría que el error que cometen la mayoría de los opositores es que pecan de las 3 cosas. De las 3 cosas. Obviamente esto es una generalización la que voy a hacer, pero he tenido el gusto de conocer bastantes opositores, ya sea de Policía Nacional o de Bombero, y casi todos coinciden en la misma cosa. Coinciden en que estudian muchísimo, duermen poco, comen poco y entrenan mucho. Pecan casi todos de lo mismo. Madre mía. Eso es bueno. O sea, yo estaba pensando en el triángulo que has dicho y creo que podríamos hacer un tetraedro. Sí, literalmente sí. Porque claro, has dicho, bueno, hemos dicho alimentación, Descanso descanso y y deporte o Sí, entrenamiento, sí. pero claro, para mí pienso que el descanso también influye mucho el estado psicológico de la persona. Porque el estado psicológico se puede, o sea, No, sí, puede te entendí. depender, sí, claro, Sí, de cómo estás tú mentalmente, cómo está tu mente, si está tranquila, si no, porque, claro, una persona que termina de estudiar a las 12 de la noche y para desconectarse coge el móvil a verse unos vídeos o algo, es lo peor que puede hacer. ¿cómo vas a descansar? Pero, y te voy a decir una cosa, fisiológicamente el descanso es mucho más importante que comer. Si tú, por X razón, no has podido llegar a las calorías del día, digamos que te has quedado bastante por debajo, pero estás cansado y decides irte a dormir, te aseguro que vas a estar mucho más descansado, con más hambre, pero vas a estar mucho más descansado, mucho más recuperado y con mucho más ganas de afrontar el día siguiente que si hubieses priorizado la comida a dormir. Y he tenido el honor de llevar a 2 opositores de policía. Uno que era como muy completo en todos los sentidos, pero se propuso sacar la oposición a 4 meses de las pruebas físicas y tuvo que bajar 16 kilos en Madre 4 mía. meses. Y esa persona ha tenido unos resultados abismales solo porque dormía entre 8 y 9 horas al día.
Y hay otro chico que lo hacía muy bien todo, pero comía poco y descansaba poco. Y me llegaba con unas ojeras, con un cansancio, con tics, con todo, que pa' qué. Si pones en comparación los dos casos, te das cuenta que la otra persona quizá le dedicaba mucho menos tiempo al entrenamiento y al estudio, pero rendía mucho mejor. Ya ves. Claro, es que es verdad lo que has dicho antes que es un caso muy habitual, ¿no? El entrenar mucho, pero comer poco y Y descansar descansar poco, poco. porque quieren rascar tiempo donde no lo hay, ¿sabes? Decir, no, voy a quitarme una hora de sueño para estudiar más, que yo entiendo la situación, es un poco duro y frustrante, ¿no? Pero de verdad, renta más dormir lo suficiente y comer bien que esa hora de estudio. Y todos sabemos que el cuerpo se recupera y el músculo se construye mientras duermes, no mientras entrenas. Y la información se asimila mientras duermes. O sea, si yo tuviese que elegir, imagínate, me dices, de las 3 cosas tienes que elegir una cosa, te diría dormir bien. O sea, descansar bien es tener una mente feliz. Claro, pero también volviendo al tetraedro, Sí, como el tetraedro del fuego, ¿no? claro, el tetraedro del opositor vamos a hacer hoy. Volviendo ahí, ¿no crees que mucha gente puede ser que le afecte psicológicamente el hecho de pensar cómo voy a dormir 9 o 10 horas si tengo que estudiar 8, 9 o 10 al día? Eso es gestión emocional. Eso ya es otro lado del tetraedro. Sí, sí, sí. Eso es una gestión emocional que, bueno, yo creo que eso es algo que se educa y uno aprende a controlarlo porque con la comida igual. ¿Cómo voy a comer X calorías si comiendo menos podría bajar más? ¿Sabes? Es como una ansiedad constante. O ¿por qué iba a hacer solo 5 series de 1000 cuando podría hacer 8? Más no siempre es mejor. Esa sería mi respuesta. Claro. Pero eso con todo, o sea, el abusar de las cosas, aunque sean buenas, acaban perjudicándote. O sea, las verduras son buenas, pero si tú comes mucho, vas a acabar ahí sentado en el baño una buena hora, ¿me entiendes? Entonces hay que encontrar un equilibrio. Eso te diría. El no comer mucho, como has dicho antes, que muchos pecan de comer poco, Sí, ¿hasta qué punto puede afectar? afecta en todo. Cuando digo todo, digo a la recuperación, al rendimiento, al estado anímico, a todo. O sea, un cuerpo que lo que hace es sobrevivir a base de lo que le das, es un cuerpo que no puede dar su 100%. Y te puedo asegurar que si tú le das lo que necesita, en cuanto a calorías, en cuanto a nutrientes, el- la mejora va a ser exponencial, pero en todos los sentidos, tanto en estudio como en entrenamiento. ¿Por qué no hacerlo? Por falta de desconocimiento. Te quiero decir, no es lo mismo estar en estudiando, entrenando en déficit calórico que en una dieta normocalórica. Y no sé, tú como persona que ha estado entrenando, que ha probado esto, no sé si has llegado a ver o a notar la diferencia, porque yo como atleta sí lo he notado. Si no comes lo suficiente y tienes digamos, esa exigencia tanto mental como física, van a empezar a haber lesiones. Físicamente te vas a empezar a lesionar y mentalmente va a empezar a haber fugas de ansiedad. Mucha gente, por ejemplo, puede experimentar una serie de trastornos, ¿sabes? De trastorno del sueño, trastorno de... no sé qué trastornos hay, pero ¿cuánta gente conoces que no duerme bien? Bastantes. Al final, y más hoy en día también, ya saliendo un poco Sí, de ese tetraedro, sí. es verdad que las pantallas están haciendo su mella. O sea, yo desde aquí, ya esto es cosa mía, cosa que he probado real. Cuando dejas el móvil de lado a partir de las 9 de la noche, mira, yo no sé si es porque ya me he acostumbrado o no, pero a mí me da sueño antes.
O sea, es Se que llama es así. higiene del sueño, eso tiene nombre y se llama higiene del sueño. Y hoy en día mucha gente, bueno, siempre va a haber el extremo de gente que no la cuida nada y gente que la cuida muchísimo, ¿vale? Y yo como creador de contenido también te puedo decir que las redes sociales son adictivas y están hechas para que tú estés pegado a la pantalla, scrolleando constantemente y eso al final lo que está haciendo es quemarte. La producción de dopamina que estás teniendo en ese momento te está activando y la pantalla, la luz de la pantalla también, estás generando unos estímulos que luego cómo vas a pretender dormir y descansar. Aparte de que la gente no tiene esa calidad del sueño porque no tiene hábitos. Es decir, no tiene una hora de decir, venga, a las 10 me voy a dormir. Claro. Sino, venga, hoy a las 11, hoy a las 2, hoy a las 9. Además también, en mi caso personal, creo que también me afecta un poco a la hora de si me pongo a estudiar, si he estado pasando, haciendo scroll en la red que sea, en cualquiera de ellas, me cuesta más prestar atención. Sí, Bastante más. está hecho para eso. Claro, porque Para es que, claro, distraernos. es que en un segundo, ¿cuántas cosas veo en el móvil? O sea, ¿Y de cuántas cosas te acuerdas? de pocas. Por eso te digo, lo hacemos por placer. Yo creo que lo peor que puede hacer, por ejemplo, un opositor, es en su momento de descanso ponerse con Instagram. Bueno, o YouTube, están todos iguales ahora. Sí, O sea, es lo peor, porque no estás teniendo un descanso de calidad. Esto repetimos lo que estábamos hablando, de que el descanso es fundamental y muchos no sabemos cómo hacerlo. claro. Y lo decimos dos personas que estamos en redes. Bueno, yo llevo muy poquito, pero ahí estoy. Pero tú ya llevas bastante más tiempo, tienes bastantes seguidores, no sé cuántos, más de 100.000, ¿verdad? 112.000 en Instagram y 1,3 millones en TikTok. ¡Hala! Yo Pero no TikTok ya lo he dejado un poco. yo TikTok ni me había metido a tu TikTok, la verdad. Ni yo me estoy 1,3 metiendo. millones, pues es Sí. una barbaridad, Sí. ¿no? Sí, pero lo he dejado por eso mismo. Madre Porque mía. es muy adictivo, un poco también la imagen que te venden de la imagen ideal que te venden de todo el mundo, es las expectativas que tienes tú contigo misma, esa exigencia, hay que saber Sí. gestionarlo. A ver, para mí es una pena que exista a día de hoy ese formato, ¿no? El formato rápido, digamos. También es verdad que este canal se sale un poco de ese formato rápido dentro de De esa lo red. contrario, sí. Claro, porque aquí uno viene, se pone a escuchar esto y a lo mejor se tira aquí media hora o una hora, pues depende de quién. Ya se sale un poco de esa... Dinámica. Sí, y creo que sí que te acuerdas, ¿no? Es mucho mejor, de hecho lo prefiero, es como cuando ves una película, ¿no? Tienes que poner el foco. Y yo estoy totalmente a favor de YouTube, mucho más, menos los shorts, ¿no? Claro, claro. Pero esto contribuye a que enfoques más, porque es lo que dices tú, las redes sociales están hechas para quemarte, para que tú tengas como más déficit de atención. Entonces hay que ir con cuidado con esto. Sí. Hay que ir con cuidado. Y hablando, por ejemplo, de temas redes sociales y alimentación, que me parece muy interesante el tema, Ujú. mi consejo es que la gente no se crea todo lo que ve en redes sociales. ¿En qué sentido? En el sentido de que mucha gente vende un estilo de vida que no es real. Y sobre todo con las dietas, Ujú. te prometen un tipo de dieta milagrosa que si tú la haces en X tiempo vas a obtener resultados que por favor no tiren por ahí. Y también, por ejemplo, está muy de moda ahora las dietas cetogénicas, las dietas keto, que estoy segura que has escuchado hablar de ellas. Y también las dietas, bueno, el ayuno intermitente, que también está muy de moda, o el comer sobre una tabla de madera, que es como más... No sé, como a mí me sale más de este tipo de cosas, estoy segura que la gente que está más interesada en este tema le saldrá. Mi consejo es que no hagan caso a lo que les venden. O sea, hay una fórmula, una única fórmula, y no es secreta, y es que con constancia, equilibrio y moderación uno consigue sus objetivos físicos, mentales, de todo. Entonces no existe, por ejemplo, una dieta
mágica, no existe. O sea, para bajar de peso existe el déficit calórico. Para subir de peso existe el volumen. Para mejorar tu composición, una recomposición corporal. Para mantenerte, pues mantenimiento. No existe ningún superalimento, no existe nada de lo que nos hacen creer. ¿Y hasta qué punto crees que sería necesario una figura como la tuya? A nivel profesional, quiero decir. Como dietista. Sí, porque claro, y te lo digo más que nada porque me pongo en el lugar de persona que a lo mejor dice, va, pues voy a contratar una dietista o un Sí. dietista y tal, pero ¿durante cuánto tiempo tengo que contratar a esa persona? ¿Es necesario siempre? No sé, como... Yo personalmente te diría que según el punto de partida de la persona. Gracias a Dios hoy en día vivimos en la era con más información. Entonces, ¿es necesario 100% tener un dietista o un nutricionista a tu cargo? No, no es necesario, porque tú te pones en YouTube, buscas y está todo. ¿Tú quieres llevarlo de manera mucho más controlada o ya has, digamos, exprimido esa parte de saber cómo comer y tal y quieres llevarlo un poco al siguiente nivel? Pues quizás sí, ¿vale? ¿Cuánto tiempo? Pues va a depender de ti. Yo personalmente intento que cuando empiezo con una persona, de hecho siempre lo digo en la entrevista inicial, es que yo quiero enseñarte a comer, enseñarte qué es lo que necesitas y qué es lo que no, para que tú llegues un momento y me digas, Nes, ya no necesito tu ayuda, muchas gracias. O sea, tampoco veo bien el tener que seguir una dieta de por vida, ¿no? Claro. O sea, es absurdo y te lo dice una dietista. No, o sea, no es algo antinatural, ¿no? Las dietas, bueno, también depende qué es lo que entendemos por dieta. Yo, por ejemplo, dieta es un plan nutricional adaptado a ti con las cantidades que necesitas según el objetivo que necesitas. No es nada milagroso. Es como un plan de entrenamiento. Por ejemplo, yo si te pregunto, ¿tú crees que necesitarías un entrenador de por vida? Tú dices, pues no sé, va a llegar un momento que a lo mejor no, pero si Claro. quiero correr el 3000 en X tiempo y creo que necesito ayuda, pues a lo mejor sí. La cosa es que tú, después de haber acabado con ese entrenador, hayas tenido ya como toda la información necesaria como para seguir un poco por tu cuenta. No de manera profesional quizá, pero sí te defienden, ¿no? Sí, adquirir el aprendizaje, ¿no? Creo que ese debería ser el objetivo de cualquier profesional. Que no tengas que depender de él toda una vida. Claro. Sobre todo con la nutrición, que creo que es bastante fácil el adquirir hábitos y que tú te veas conociendo, creo yo. Sí, a lo mejor es fácil adquirir hábitos y que te vayas conociendo, pero luego quizás la parte complicada es mantenerlo, pero no recién cuando dejas a un dietista, sino, Con el tiempo. claro, cuando ha pasado a lo mejor 2 años, 3 años, ha cambiado tu situación personal, ya estás en una etapa de tu vida quizás más estable, en la que te metes menos presión a ti mismo, entonces puede ser que uno piense que la nutrición ya no es, deja de ser tan importante, ¿no? Como si eso fuera, volvemos al inicio, Sí, ¿no? sí, sí, Como si eso fuera totalmente. algo temporal de, no, en esta etapa de mi vida es que la necesito, pero Em, Has dicho una palabra que creo que es clave, que es la palabra presión. Creo que lo sano es eso, es vivir la alimentación desde ninguna presión. Fluir, porque es verdad que, por ejemplo, te dicen un plato saludable es el que se compone de la mitad de verduras, luego un cuarto proteína, otro cuarto pues la patata, el arroz y el hidrato de carbono, ¿no? Entonces, siempre siempre es mejor comer esto y luego la paella de tu abuela, que Dios sabe cuánto aceite tiene y a lo mejor no tiene ni siquiera verdura, tal. ¿Eso es malo? O sea, te quiero decir que como que tengas que comer de una cierta manera no hace que te cierres solo a un modelo de alimentación. Lo sano para mí es que tengas unos hábitos y que tengas una gestión emocional y de verdad, si realmente te gusta lo que haces y demás, vas a
tener, digamos, esos hábitos de por vida. Que la idea es que tú seas capaz con el tiempo a controlarte y a saber qué es lo que te beneficia y lo que no. Porque un plato hipercalórico no hace de él un plato malo. Lo que hace que sea malo es el hábito de consumir constantemente platos muy calóricos por encima de lo que realmente necesitas. Porque si tú tienes un coche y tienes un depósito de gasolina, no vas a estar, a que no tiene sentido estar llenándolo hasta derramar, ¿no? Pues en el caso nuestro no se derrama, sino se almacena en forma de grasa. Es un poco de lógica. Sí, bueno, a ver, yo ahora que estás hablando de eso, bueno, es que se me vienen tantas cosas a la mente, pero voy a ir por partes porque si no, siempre se dice que está la parte de las gallinas que entran por las que salen, ¿no? Es decir, cuántas calorías consumes, cuántas quemas. Eso por un lado. Bien. Pero por otro está en cómo llegas a esas calorías que has consumido. O sea, ¿no? ¿De qué manera llegas hasta ellas? Porque no es lo mismo llegar a, si ahora mismo pongamos que a mí me hacen falta 2000, obviamente no va a ser lo mismo comerme 4 donuts que un día entero pues comiendo un poquito de todo. Em, respondiéndote a esto, obviamente la calidad de los alimentos importan. No es lo mismo beberte un litro de agua limpia que un litro de agua contaminada. Al final las dos cosas son agua, ¿no? Pero una cosa es la calidad. Entonces, como dietista, como persona, como atleta y como por toda la experiencia que tengo digamos, más como atleta que como dietista, te puedo decir que hay que encontrar un poco el equilibrio, ¿vale? Es cierto que son calorías que entran y calorías que salen, pero ¿cómo? ¿Cuál es? ¿El qué? Entonces, yo siempre digo que la mayoría de esas calorías sean saludables, alimento, digamos, no procesado, natural, si puede ser ecológico, ojalá, que sea de temporada, pero también que dejes un pequeño porcentaje a lo que a ti te gusta, que nutricionalmente no está considerado top, pero que a ti te gusta, porque te prometo que nadie se va a morir por comer azúcar. El exceso es lo que daña al ser humano. O sea, es verdad que hay ciertos aditivos que hay que evitar a toda costa, pero estamos hablando de, por ejemplo, un donut. A ti no te va a pasar nada por comerte un donut. Lo que pasa es que tú creas que para acabar tu día necesitas comerte un donut o que necesitas... la palabra es eso, necesitar. Que no Como sea que por gusto. convertirlo en hábito. Claro, o sea, nadie se va a morir por comer un donut. Un donut, al fin y al cabo, que tiene muchas cosas malas en cuanto a ingredientes, puede ser, depende, ¿no? Pero que no te va a pasar nada. Lo que yo quiero decirte es que no caigamos en ese extremismo de decir alimento bueno y alimento malo. Que eso es un tema muy interesante y es algo que intento transmitir mucho a la gente, y es que uno puede seguir progresando a pesar de incluir ciertos alimentos en su dieta que no están tan bien vistos. Y no eres peor por hacerlo. Claro. Bueno, a ver, yo esa parte la comparto. O sea, al final, yo es que lo aplico en mí. Entonces, claro, yo es verdad que no le pongo una cruz así a todos los alimentos, pero sí es verdad que yo voy al supermercado, veo la televisión o cualquier cosa, o las redes sociales también, y veo que hay un exceso de saturación por parte de grandes marcas por todos lados, ultraprocesadas, azúcares a tope. Entonces, claro, yo no digo que eso sea malo, esos alimentos como tal, pero sí que intento evitarlos en la mayor parte posible porque al final, sin querer, alguno cae. No sé por dónde ha caído, pero cae. O sea, en casa de otra persona o sales a tomarte algo. Entonces, claro, yo en mi casa sí que es cierto que los evito, Sí, a no ser que sea pues algún día concreto y tal, para también intentar que me que parece no se bien. convierta en un hábito. Pero que sea de manera consciente, no desde la prohibición únicamente, sino el entender que, por ejemplo, y también creo que lo sano es que tú llegues a comprar algún producto de estos y que digas, lo voy a tener en casa y cuando me apetezca comeré.
Y no hay... Buah, eso me cuesta más, ¿eh? Es que a eso me refiero. O sea, yo, por ejemplo, bueno, ahora mismo acabo de terminar mi última etapa de déficit calórico y yo en mi casa tengo chocolate, tengo galletas, tengo un poco de todo. Hmm. Es verdad que es un porcentaje muy pequeño comparado con todo el resto de alimentos que tengo, pero que yo sé que yo puedo pasar delante de eso y decir, no me apetece, es que no me apetece. Y yo creo que la clave es llegar a este punto. Es decir, soy capaz de comprarlo y me gusta de vez en cuando coger una onza de chocolate, porque a mí, por ejemplo, no me gusta el chocolate negro, lo odio, no me gusta. Compro chocolate con leche, que es en su mayoría azúcar realmente, pero yo me controlo, yo tengo la tableta ahí y cojo una onza, 30 gramos. Si me apetece, como y ya está, y se acabó. Creo que a eso hay que llegar y no tanto satanizar los alimentos, porque desde mi opinión, alimentos malos como tal no hay. Están los que son ultra mega procesados, que dices, es que hay solo un ingrediente natural. El resto de cosas ya, no sé, creo que lo que hay que hacer es encontrar el equilibrio, porque es que nadie se va a morir por comer algo que no esté dentro de, digamos, ese círculo de alimentos hiper mega saludables. Y te voy a decir una cosa, me va a caer bastante hate por esto, y esa es la realidad, y eso es una lucha que tengo constante en redes sociales, y mucha gente me entra y me dice, te voy a dejar seguir porque estás diciendo esto. Y digo, es que estoy diciendo la verdad, mi verdad, o la verdad que mucha gente también comparte, y es que no hace falta satanizar los alimentos. Bueno, y satanizar los alimentos como también hay gente que sataniza los hidratos de carbono, que son, por ejemplo, un macronutriente fundamental para la gente y para, sobre todo, los deportistas, ¿no? Bueno, yo lo veo bien. Al final, por opiniones, ya Sí, sí, sabemos claro. que en este sector, lo hablamos antes de hacer la entrevista, que puede haber haters de todas partes, pero bueno, en este caso yo creo que lo estamos enfocando también desde un punto de vista sano, por decirlo así, también orientados a, pues eso, No caer en extremos. claro, es que no sirve de nada, Sí, realmente. y te lo dice una persona que pasó por un TCA en 2021. En 2021 lo superé y caí en un TCA en anorexia nerviosa y trastorno por atracón por ese mismo motivo, porque yo decidí poner mi alimentación entre las manos de una persona que no era nutricionista ni dietista y que acabó perjudicándome porque había una restricción enorme con todo y yo cada fin de semana me pegaba el atracón con aquello que aquella persona me decía que era malo, que no había que tomar esto. Entonces, por eso te digo que es un tema muy delicado y hay que tener cuidado, tanto con el entrenamiento como con la nutrición. No intentar excederse más no siempre es mejor. Intentar ir, digamos, puliendo aspectos, que por ejemplo, si tú, yo qué sé, compras la carne del supermercado, pues intentar comprarla en carnicería. O si, por ejemplo, consumes fruta, por ejemplo, mango, y sabes que estamos en temporada de fresas, pues intentar consumir fruta de temporada. Estas cosas, pues sí, ir puliendo. O, por ejemplo, si tienes una opción de unas galletas que tienen 25 ingredientes, cuando una galleta a lo mejor tiene que tener 5 o 6, y ves otras que tienen menos ingredientes y dices, ah, pues mira esta. Pero no caer en la prohibición. Eso es lo que hace que el cuerpo quiera más eso. Claro. Y cómo podemos también, hay otro tema que es el tema del tiempo, ¿no? Tiempo para cocinar, que suele ser también un hándicap que suele estar Y ahí. que te guste cocinar, porque hay mucha Claro, gente que porque a lo no... mejor me pongo en el lugar, termino a las 2. ¿De qué? Pues de trabajar, de estudiar, de entrenar, de lo que tú quieras. Tienes que comer. Es la hora de comer. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí, Porque ¿cuánto ya. tiempo tienes para cocinar? ¿Cuánto tiempo habría que dedicarle realmente? O sea, Mucha gente no cuida su alimentación por este mismo motivo. Y es un poco triste porque han crecido con la idea de que necesitan mucho tiempo para cocinar o para hacerse una opción saludable. Entonces, venga, me pido una pizza. O mira, tengo una pizza en el congelador. O yo qué sé, un kebab o lo que sea, que es mucho más rápido. Y te puedo asegurar
que comer saludable no tiene por qué requerir de mucho tiempo. De hecho, mi cuenta Food Fast Fitness es como que iba con esa intención de que comes saludable y encima es rápido, recetas rápidas. Tengo recetas que no sé, el vídeo dura 15 segundos. Por ejemplo, una persona que acaba de salir del trabajo, son las 2 tal, el primer paso para conseguirte una alimentación equilibrada y saludable es que tú ya juegues un poco a tu favor. Y es que tú cuando vayas a hacer la compra no compres platos preparados, sino, por ejemplo, si no tienes tiempo para cortar la verdura, puedes comprar verdura congelada. La verdura congelada no es mala. Mucha gente difiere con este tema, pero la verdura congelada no es mala. Entonces, tienes verdura congelada, hay un montón de opciones súper saludables y muy atractivas, por así decirlo. Y que puedes tirar de eso. Por ejemplo, tienes verdura congelada, coges en la sartén, la echas con cualquier carne que tengas y por ejemplo, de hidrato de carbono, aunque la verdura también es hidrato de carbono, pero me refiero más como tipo patata, pasta y tal, pues tienes el arroz en vaso, por ejemplo, no es la mejor opción, pero es mejor que cualquier otra cosa, a lo mejor de comprada de por ahí. O por ejemplo, pan. Bueno, pero eso el pan también es para hacer otro podcast. La gente con el pan tiene un problema. O, por ejemplo, dejarte unas raciones de pasta o de arroz hechas y vas sacando. O, por ejemplo, congelar y sacar. O dedicar una vez, un día a la semana para cocinar para 4 días. O sea, opciones hay. Y si entran en mi perfil pueden ver que comer saludable es fácil. ¿Te gusta la pizza? Hay bases de pizza a base de harina de trigo, agua y aceite de oliva. Le echas un poco de tomate natural o frito de aceite de oliva, tus toppings al horno 5 minutos y la tienes hecha. Es un poco sacrificio, un mini sacrificio que tienes que hacer al final. Depende de cuánto te importe, ¿no? Claro, quizás sea también dar el paso, ¿no? Sí, Empezar a hacerlo, porque si no, claro, y no encerrarte en... Comer sano es caro. Comer sano requiere de mucho tiempo. O sea, es por ti. Tienes que cuidarte... O sea, la alimentación es tuya y la tienes que cuidar tú. Depende de lo que te importe. claro. Bueno, pues ya sabéis, entrad en su perfil que tendréis un montón de recetas. Claro, ¿no? Pues al Sí, sí. final Sí, bueno, está bien para de esa vez es en la idea. cuando para recurrir. Claro, a mí como usuario de la red social, digamos, a lo mejor me resulta un poco incómodo el hecho de que si te metes a un perfil, pues estar haciendo scroll hacia abajo a ver dónde está la receta que quieres, tal. Lo dejo ahí como dato de que estaría guay un sitio donde esté ordenado, por decirlo así. Yo, por ejemplo, lo que hago, bueno, últimamente lo que estoy haciendo es subir un poco el menú del día, de lo que estoy comiendo yo. Y pues la gente no tiene por qué comer como yo. De hecho, no pongo las cantidades para que nadie coma como yo. Porque hay mucha gente que dice, ponme las calorías que yo, ¿sabes? Yo es como, no, tiene que ser algo tuyo, personal. Entonces, yo qué sé, tú te inspiras, tú tienes que inspirar. Yo qué sé, ves que he comido yo un puré de patata y dices, bueno, no quiero hacer puré. Pues cojo las patatas, las meto al microondas y se hacen. Y, mira, con verdura tal. Mira, he hecho estas especias. Y ya, pues poco a poco vas cuidando tu plato y te dan ganas de cocinarte. Y es un placer, yo creo, ¿no? O hay que verlo así. No sé, cuidar tu plato va a hacer que quieras... O sea, parece algo absurdo, pero de verdad, hacerte un plato bonito, que no tenga que tomarte 1 hora tampoco, hacerlo presentable, es como me da ganas de comer bien, ¿sabes? No sé, no sé si me explico, la verdad. Te da más hambre. Sí, sí, o sea, y dices, me tengo que cocinar más veces. Pues sí. Sí, hombre, a mí, bueno, yo es que ahora estoy cocinando también de vez en cuando algunas cosillas que antes no me atrevía. Entonces es verdad que aprecio mucho más esta comida que cuando salgo fuera, sinceramente. Sí, sí, me pasa exactamente lo O mismo. me he vuelto más exigente al salir fuera a tomar algo a un bar o lo que sea y digo, "Buah, a lo mejor esto está con exceso de aceite o no sé, le veo defectos que antes no Te veía." vuelves más exquisito. No, Sí, sí, pero sí. es verdad, es verdad. O sea, comer fuera está bien de vez en cuando, pero es más caro
y no sabes cómo es el alimento, cómo se ha preparado, si es fresco, si no lo es. Y sí, yo también me he vuelto mucho más exquisita en ese sentido, a no ser que sea como platos más, yo qué sé, sushi, que no voy a hacer en mi casa, o a lo mejor, Efectivamente. yo qué sé, una pizza de un esto italiano, pero eso. Y creo que todos deberíamos ser como más exquisitos con la comida que nos metemos en la boca, sinceramente. Y bueno, otra cosa que tenía yo ahí pendiente, Sí, el típico perfil este que se deja, ¿no? Que está visto, ¿no? El típico perfil que dices un policía que está gordito o un bombero que también los hay. Eh, ¿Por qué crees que pueden llegar a esas situaciones a pesar de tener un trabajo en el que te invita a estar en forma? yo creo que puede ser por mil motivos y no solo con la alimentación, porque comer saludable pero en exceso también engorda. O sea, no creo que solo sea por la alimentación, sino a lo mejor por falta de motivación, por falta de guía, que no saben cómo comer, o por dejadez y ya está. Como a lo mejor están cómodos en su posición, nadie les dice nada, ni tampoco mejor están muy con un exceso de grasa que digas no me va a permitir hacer mi trabajo. Yo creo que es más comodidad, como la mayoría de gente, porque aprender a comer también requiere de mucho esfuerzo y aprender a decir que no también requiere de esfuerzo. Bueno, el no esté a todo. No, tengo que entrenar, no, tengo que comer bien, no, tengo que ir a estudiar. Creo que es eso. Los excesos y pues la falta de ganas quizá de comer bien, saludable. Diría que es eso. ¿Y has tenido pacientes o, bueno, no sé si son pacientes, Sí, clientes o yo cómo les digo llamarlos, pacientes más... bueno, de avanzada edad, de edades ya más mayores, quiero Sí, decir, o sea, ¿cómo hacen ellos o cómo has visto tú esa situación para que se mantengan? Porque por lo menos lo que a mí se me viene a la cabeza que lo típico, si hablas con alguien que está así, por decirlo de esta manera, te dicen que o no tengo tiempo para X pues es la excusa número o... uno para todo, Sí, la del el tiempo. tiempo es una y luego está el ya empezaré a hacer algo como salir a andar y ya está, o me retengo de comer, supuestamente. Pero aún así, claro, que hacen eso una semana y ya está. Es la comodidad, lo que te estaba diciendo. Es mucho más cómodo no hacer nada, no ser disciplinado, no tener hábitos. Es mucho más cómodo comer lo que te da la gana, cuando te da la gana, quedarte en el sofá o en vez de pegarte un entreno bueno, pues yo qué sé, ni eso, en plan, quedarte sentado. Es mucho más cómodo eso. Y yo sí que he tenido algunos pacientes, normalmente me muevo entre los 20 y 30 años, más 30 y cortos. He tenido un par, con 40 si no me equivoco, con 40 y pico, pero hace ya bastante. Y sorprendentemente, recuerdo que era una mujer y tenía mucha más motivación que mucha gente joven que tenía. Y cuando tuve la entrevista personal con ella me contó que era por falta de tiempo, pero en su caso tenía sentido porque tenía muchos hijos, tenía que trabajar, a acudir a las necesidades de cada hijo y al final iba a ajetrear a la mujer. Y al final, cuando uno reconoce que tiene un problema, porque si la persona no reconoce que tiene un problema, no lo tiene. Por mucho que tú le insistas o le digas tienes que hacer esto o mejorar, si la persona no lo reconoce y no quiere hacer algo, no va a hacerlo. Entonces, el primer paso fue reconocer y el segundo paso fue hacer sacrificios. Sacrificios es decir, quitarse horas de algo para dárselas a eso, al cocinar. Y, por ejemplo, a mí la de que no tengo tiempo no me vale. La verdad que... Enséñame cuántas horas estás en Instagram. ¿Cuántas horas estás sin hacer nada? Lo que pasa es que no es tan importante para ti. Y yo no te digo, o sea, puede que me caiga hate por esto, ¿vale? Pero no todos tenemos las mismas 24 horas, eso es cierto, pero todos tenemos 24 horas. Depende tú dónde los quieras invertir. Claro. Eso es así. Y te lo dice alguien
que muchas veces se pone pretexto pues, conmigo misma para entrenar o para tal. Y digo, es 1 hora, son 40 minutos, dedícale 15 minutos. No, es que para 15 minutos no le dedico nada. Pues ya está, ya me lo estás diciendo todo. Bueno, pues si quieres, para ir finalizando, Sí, me gustaría tener dos vertientes. O sea, siempre finalizo con consejos. Entonces, en este caso me gustaría un consejo hacia opositores de cualquier cuerpo que tengan unas pruebas físicas exigentes, tanto, pues eso, correr, nadar, trepar, todo lo que conlleva. Y por otro lado, también consejo a gente que ya ha pasado por ahí, que ya están acomodados, entre comillas o sin comillas, en sus puestos y que realmente notan que algo hay que cambiar para poder mantenerse. Porque quizás ya han perdido esa exigencia de la oposición, pero quieren seguir estando bien, por decirlo así. vale. A mí me gusta mucho relacionar los opositores con atletas, ¿no? Porque, y más los opositores a bombero, que es una oposición tan completa. Entonces, mi consejo es que tengan muy en cuenta el tetraedro este que hemos estado hablando y que no descuiden ninguna parte y que no tengan miedo a comer. Que el cuerpo necesita energía, el cerebro necesita de glucosa, que hay que darle comida al cuerpo. Y, por ejemplo, eso es algo que no hemos hablado, pero que no se excedan con la proteína. Veo que mucha gente se excede demasiado y tu cuerpo no necesita tanta. No necesita tanta. ¿Para qué? Te quiero decir, un poco la cultura de las dietas hiperproteicas. Realmente el macronutriente que tienes que tener en cuenta son los hidratos de carbono. Que no tengan miedo a meter hidratos de carbono porque esa es su fuente de energía. Y que sepan qué tipo de hidrato de carbono meter antes de entrenar, después de entrenar, durante el día. Es muy importante. Eso por una parte. Y también añadiría, pesar menos no siempre es mejor. También me he topado con casos en los que la persona está fantástica, divina de la muerte físicamente y quiere bajar porque cree que va a rendir más. Pesar menos no siempre va a equivaler a rendir más. A lo mejor, por el tiempo que la persona tiene para opositar, a lo mejor te renta más ganar masa muscular. No digo un volumen sucio de coger 10 kilos en 3 meses, pero sí tener un ligero superávit porque va a hacer que te sientas mejor, ¿vale? Y para los bomberos que ya son bomberos, que ya tienen su plaza y que están más acomodados, simplemente buscaría el porqué, de por qué querrían volver a cuidar su alimentación. Realmente es un trabajo sacrificado, es un trabajo físico y creo que todo lo que ellos mejoren va a ser positivo para su trabajo. Diría eso, la verdad. Claro, porque realmente es que ya no, ya ahí es que se pasa la línea de que ya no te pones en forma solo por ti, sino por la labor que ejerces Por hacia los demás. supuesto. Y ya no solo cuerpo de bomberos, ¿eh? Aquí nos podemos No, no, meter en en todo, cualquier en otro. todo. Sí, por supuesto. Porque vamos, el otro día, es que no sé dónde fue, pero vamos, recuerdo ver a un grupito de 4 o 5 personas que serían pues médicos, enfermeros, técnicos de emergencias, pues de todo un poco ahí, alrededor de ambulancias, y había uno en forma te podría decir, de 6, relativamente en Sí, forma. Y de esos otros 5 restantes, había más de uno con un sobrepeso considerable. sí. Es decir, cuidado, que Es que aquí tenemos los dos puntos, el estar muy delgado y el estar muy, o sea, tener más sobrepeso. O sea, no tiene que ser ni una cosa ni otra, porque es verdad que se hace más énfasis con gente gorda, es decir, estar gordo es malo, y no se hace tanto énfasis con gente que está delgada, que aparentemente está sana. Te diría que, o una persona incluso que tú la ves que aparentemente es normal, pero la tocas, hostia, es todo grasa. Han habido casos de personas que aparentemente estaban bien, pero tú los veías, tenían un porcentaje graso tan elevado que dices, ¿cómo es posible? Yo creo que el punto es que uno se tenga que encontrar cómodo con su cuerpo
y que no busque otra vez los extremos, que se mantenga en un punto medio. Y esto va para todos los trabajos, para todos los seres humanos, que al final tener una buena base de masa muscular es salud, hacer entrenamientos de fuerza es salud, hacer entrenamientos de cardio es salud, y que busquen más la razón y no solo el aspecto físico. Muy bien. Bueno, la verdad es que se me ocurren bastantes más preguntas. No sé si ya llevamos la hora. ¿Has visto? Ha Como pasado. al final llegamos a la hora. Sí, es que se llega. Que no se aposta, pero en la No. hora ya estamos. Bueno, Bueno, iba a finalizar ya, pero me gustaría hacer una última, porfa, que es ¿qué menú, más o menos, le pondrías a un opositor? Pues eso, teniendo en cuenta que va a entrenar un mínimo de 5 o 6 días en una semana. vale. El tema del menú, ya te vuelvo a repetir lo que te he dicho antes, es algo tan individual que puedo decirte cosas generales, pero nunca se va a adaptar tan bien como podría ser una dieta adaptada a él, ¿vale? Es que va a depender de tantas cosas. Hay gente que, por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta comer 3 veces al día. Hay gente que le gusta comer 5. Quizá para un atleta sería más interesante hacer más ingestas. Porque si, por ejemplo, se levanta y va a entrenar, pues sería interesante hacer un preentreno, un postentreno, y hacería las comidas que son más como las básicas, el desayuno, la comida y la cena. Pues ahí nos estaríamos entre 4 o 5 comidas. Pero yo qué sé, o sea, así directrices generales no sabría cómo explicártelo, pero sí intentar meter una buena ración de hidratos de carbono, de proteína, incluso grasa, que mucha gente la deja de lado, que es sumamente importante, sobre todo para las mujeres, para la salud hormonal, pero intentar como introducir una base de hidratos de carbono que sean complejos o de fácil asimilación, depende del entreno que vaya a tener. Incluso sería interesante meter intraentrenos, como son, eso es muy básico, que es un jugo de fruta, un zumo, mezclado con agua y sal, que es algo que les va a ayudar en su rendimiento. Intentar hacer varias ingestas de fruta, intentar meter verdura, frutos secos para el tema de ¿cómo se dice? Retrasar el vaciado gástrico, porque la grasa nos ayuda a estar saciados. Y no sabría decirte que a lo mejor sería interesante hacer un PDF, subir a mi perfil para que puedan acceder a ello, unas ideas de preentreno, postentreno, para echarles una mano, para quien no pueda permitirse el ir con un dietista o nutricionista, que tenga una especie de guía. Eso sería bueno, crear una guía y subirla a mi perfil. Claro. Sí, también pienso que dependiendo del entrenamiento que te toque, porque como son tan variados encima, no es una disciplina, ¿no? Porque a lo mejor pillas a un atleta de, no sé, pues de correr y ya está, pues ya sabes que ese es el deporte que va a hacer todos los días. Pero aquí estamos hablando de que quizás un día te toca ir a nadar, que puedes tener un desgaste físico mucho Incluso mayor. doble entrenos. Hay mucha gente que hace doble entrenos y ahí Claro. la cantidad de calorías que hay que meter es bastante importante. Entonces lo que dices, sí, sería interesante como dividir los entrenos de fuerza con los de resistencia, porque, por ejemplo, nadar parece que no, pero lo que gasta... O sea, yo, por ejemplo, cuando nadaba, lo que hacía era meter intraentrenos. Por ejemplo, están los de la fécula patata, que hay mucha gente que los metes en el agua, y hay otra gente que, por ejemplo, pues opta por, yo qué sé, el zumo de naranja que te he comentado, con la sal. Bueno, A lo mejor sí que sería interesante subirles cuando vayas a subir la entrevista ya, pues el tiempo que tengo pues me da a lo mejor para hacer una especie de guía para bueno, ellos. ya veremos de ahí qué puede salir, ¿no? Lo vamos a ir hablando. Sí. Pues nada, hasta aquí llegamos con la entrevista de hoy. Ya sabéis dónde encontrar un montón de recetas encima rápidas y Lo importante, que no tienen tiempo para más los pobres. claro. Y nada, si os ha gustado, pues ya sabéis, darle like, suscribiros al canal y esto seguirá avanzando. Muchísimas gracias Gracias a ti. por tu tiempo Hasta pronto. y nos veremos pronto.